Bueno, pues yo creo que podemos comenzar esta sesión. Agradeceros mucho la presencia. Hoy, en este ratito, vamos a compartir ideas sobre un tema que viene estando de máxima actualidad, yo creo, en los últimos años. Porque se habla mucho del talento, se habla mucho del talento digital, de la importancia de que tengamos una buena base de talento en este proceso de transformación digital. Y en eso, bueno, pues parece que el protagonismo siempre ha venido del lado de la enseñanza reglada, las universidades en mayor medida, pero últimamente se ha resucitado mucho el debate sobre la necesaria cooperación entre las universidades y las empresas, ¿no? Ya sabemos que al final la universidad fabrica talento a largo plazo, pero que tanto los egresados como las compañías lo que necesitan son resultados a corto plazo. Y eso hace que haya una cierta desconexión, casi diría que tiene tintes estructurales, ¿no?, entre lo que la universidad enseña y luego, bueno, pues las competencias concretas que necesitan las personas para incorporarse al mundo profesional. Para ayudarnos a reflexionar sobre estas cuestiones, sobre la importancia de esta cooperación, pues tenemos con nosotros pues 4 personas muy relevantes, a las que agradecemos igualmente su presencia aquí. En primer lugar, pues nos acompaña Carla Redondo. Carla Redondo Galbarriatu es directora general de Servicios Digitales en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos en este ratito, que sabemos la agenda que tienes. Tenemos también con nosotros a Iván Manzanares. Iván, buenas tardes. Iván es director del Centro de Apoyo a la Innovación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, Iván. Gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Gustavo Romanillos, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, con una larguísima trayectoria docente y con el cual tenemos una singular relación porque es el codirector del Diploma de Sostenibilidad y Digitalización que desde la Fundación BAS pues impulsamos junto a la Universidad Complutense de Madrid, que este año pues hace su segunda edición. Así que gracias, Gustavo, también. Y por último nos acompaña Federico Caro, que es viejo conocido del Grupo BAS, es CEO de una importante compañía de transportes, sigue manteniendo un vínculo como miembro del claustro docente de BAS University y es codirector de un diploma universitario que lanzaremos a partir del 17 de octubre en colaboración con la Universidad de San Pablo CEU sobre inteligencia artificial generativa. Fede, gracias. Muchas gracias, Antonio. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues si os parece, vamos yo invito a todos los participantes que tienen alguna cuestión que formular, pues la vayan poniendo en el chat y dedicaremos a eso la última parte del encuentro. Y mientras tanto, bueno, pues me gustaría comenzar planteándoos a cada uno de vosotros pues alguna cuestión para pulsar un poco vuestro parecer y vuestra perspectiva, ¿no? Empezando por Carla, cuando se habla de este nuevo escenario de cooperación entre la universidad y el mundo de la empresa, ¿cómo percibe el Ministerio esa realidad? ¿Cuál es vuestra percepción? ¿Cómo veis vosotros este nuevo escenario del talento? En fin. Buenas tardes a todos. De verdad, gracias a la Fundación BAS por invitar al Ministerio y a todos los asistentes que participáis o que estáis asistiendo a este webinar. Nosotros, desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, somos muy conscientes de que existe esa brecha
¿no? Entre los estudiantes y los egresados de las universidades y lo que necesitan o las necesidades que demandan por parte de las empresas. Creo que esto no es algo novedoso, sino que es una cuestión que siempre ha estado ahí. Yo misma me recuerdo saliendo de la universidad y yendo a trabajar en la primera experiencia en una empresa y no saber cómo desenvolverme. Pero lo cierto es que en este mundo en el que lo único constante es el cambio, en que cada día atestiguamos, ¿no?, una nueva tecnología emergente, un nuevo uso de la IA, pues esta brecha pues, es más, yo creo, significativa o se nota de una manera más latente, porque debemos adaptarnos y reducirla de una manera muchísimo más rápida. Y de hecho creo que reducir esta brecha o aumentar la conexión entre las universidades y el sector empresarial es un reto que marcará nuestra competitividad a futuro, porque el talento es lo que marca la base de todo el crecimiento, no solo económico, porque es la base que nutre a todas las empresas, pero también social. O sea, estar formados en competencias digitales, en todo lo que requiere, ¿no?, este mundo cada vez más tecnológico, pues nos hará ser y estar más marcados en el liderazgo internacional y ser más fuertes. Nosotros también notamos, ¿no?, que ya lo decís en vuestro informe, que hemos leído con mucho cariño, que más de un 32% de empresas españolas tienen dificultades para contratar especialistas TIC. Esto es algo que ya hemos ido detectando a través de distintos informes que han hecho diagnóstico del talento TIC en España y, por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad, que es el que yo vengo de antes, la demanda de profesionales duplica a la oferta de profesionales. Entonces, esto también es algo que tenemos que prestar especial atención. Por un lado, tenemos que enfocarnos entre esa conexión entre las carreras y las necesidades de las empresas. Tiene que abrirse un diálogo, una transferencia de conocimiento y necesidades, pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando nos enfocamos en la aparición de nuevas carreras, si bien es cierto que esto se está dando, cada vez oímos más carreras, másteres de ciberseguridad, de Big Data, de IA, lo cual es completamente necesario, también tenemos que centrarnos en desarrollar pues, una formación continua. O sea, se habla del upskilling o del reskilling, pero esto ya es upskilling en cualquier momento. O sea, estos avances tecnológicos nos obligan a estar en constante aprendizaje y en estar adaptándonos a los nuevos retos que se nos presentan, y todo ello siempre sin perder el punto de vista humanista de la tecnología. Es decir, la tecnología es una herramienta para nosotros y tenemos que aprender a cómo utilizarla. También estamos viendo, ¿no?, cómo esa necesidad de profesionales, como decía, es un reto que compartimos todos. Ya la competitividad no es solo a nivel nacional o entre empresas, se hace entre lo público, entre lo privado y con el trabajo en remoto ya es internacional. O sea, ya te cuentan las empresas de no, claro, es que ya están compitiendo con el teletrabajo y los nómadas digitales con empresas que vienen desde el extranjero y nos contratan o nos roban el talento. Ya no es el reto encontrar el talento, sino también mantenerlo. Desde el Ministerio, para hacer frente a todos estos retos, hemos desarrollado el Plan Nacional de Competencias Digitales, que está dotado con más de 3.000 millones de euros y que es una de las ejes verticales de actuación dentro de la Agenda Digital de España de 2026. Ayer mismo se publicaba el informe sobre el estado de la década digital 2025 por la Comisión Europea y creo que los datos de España hay que destacarlos. Se han formado ya el 66% de la población española está formada en competencias digitales frente al 55% de la Unión Europea. La variación anual de porcentaje de especialistas TIC también es más alto en España, alcanza ya el 6,8% frente a un 4,2% de la Unión Europea. Y también está aumentando el número de personas en especialistas TIC. Y esto además responde también, como decía en este informe, a que cada vez más empresas están digitalizadas. La economía digital en España alcanza el 26% del PIB. Entonces, hay que seguir reforzando. Dentro de este plan, no solo hemos hecho competencias básicas para la ciudadanía, centrándonos en los niños, adolescentes y en colectivos vulnerables, también que creemos esencial, pero también nos centramos en la formación en estas tecnologías emergentes. Desde Red.es, a través del programa Generación de IA, por ejemplo, se han lanzado 374 becas en formación de inteligencia artificial. Y señalar que el 20% de esas 374 becas iban enfocado
a personal que venía desde el extranjero. Estamos viendo también cómo España se está convirtiendo en una cuna del talento. Si en otros momentos no había profesionales que se iban a otros países a trabajar, ahora vemos cómo estos vienen a España a investigar y a desarrollarse profesionalmente. Tenemos que seguir avanzando en este reto de formar no solo a los profesionales, sino también a las empresas, colaborando con todos los ministerios, y también lo estamos haciendo con las comunidades autónomas. Y también quería poner, por último, como ejemplo, la iniciativa que se lanzó en el Mobile World Congress de este año, que ya los tintes que está adoptando esta feria, que ya no sé si se puede llamar Feria Internacional de Telecomunicaciones, que tampoco ya es mobile, es todo, es de digitalización, la llamaría yo, que como sabemos tiene esa parte de empresas, esa parte de emprendimiento en 4Years for Now, y ahora tiene el Talent Arena, que es una iniciativa lanzada con la Fundación y desde el Ministerio, y con EOI también, donde se junta precisamente este ecosistema de la academia, universidades, con todos los estudiantes de los grados, de FP, incluso de institutos, para despertar esas vocaciones tempranas, ¿no?, en las carreras de digitalización, para que se acerquen y se conecten y vean, ¿no?, esta conexión y cómo se pueden encajar, y que al final las empresas estamos viendo que son las que asumen, ¿no?, esta carga de formar al final a los estudiantes, sino que esta carga sea compartida entre todos, para que se reduzca también esa necesidad o ese tiempo, periodo de adaptación que tienes tú siempre como estudiante recién salido de la universidad al mercado laboral, que no siempre es fácil, pero que no siempre es fácil, pero que lo hagamos como lo más sencilla posible. Y también enfocarnos eso en programas de prácticas que se inicien desde una etapa temprana, igual de una manera más paulatina, no esperar hasta el cuarto curso, tercer curso. Yo es que soy de licenciatura, me vais a perdonar, no sé ahora en qué año se hacen las prácticas, pero igual empezar esa entrada en el entorno laboral un poquito antes de los estudiantes, para que vayan conociendo y adaptándose a lo que se solicita, y combinarlo, como digo, pues con otros cursos más concentrados y más específicos. Excelente, no, estupendo. Nos compartimos 1000%, creo. Aquí todos los actores deben estar alineados. Yo no sé, Iván, desde tu posición, la fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, la universidad, que siempre ha pasado por ser un ente, bueno, visto como algo bastante endogámico. La universidad, ¿tú la ves preparada para esta nueva etapa de tender puentes con la empresa, o ves muchos obstáculos internos? ¿Cuál es tu perspectiva? La respuesta rápida es sí, ya está. Pero entiendo que con un solo sí, pues no vamos a ningún lado si no lo justifico y lo evidencio en algo que esté por detrás. Tengo varias formas de hacerlo. Y cuando digo varias formas es, bueno, pues esto al final que cada uno escoja la que más le guste o la que más se acerca a su forma de ver el tema. La primera es, y aunque parezca algo disruptivo y algo alocado, os puedo asegurar que la gran desconocida es la universidad. Y cuando digo la gran desconocida, es la gran desconocida. O sea, la gente, la ciudadanía, las empresas, la sociedad en general, no es consciente de lo que las universidades hacen. Lo primero que pensamos todos cuando pensamos en una universidad es, pues, donde estudia la gente la carrera, ¿no? Pues ahí está. Y si os digo que es una de las misiones o de las funciones que tiene la universidad, pero no es la única. Y si nos centramos en esa función docente, si nos centramos en ella, pensamos en jóvenes que dentro de su carrera terminan la ESO, bachillerato, hacen las pruebas de acceso universitario, hacen sus carreras universitarias, hay gente joven que estudia. No solo es eso, hay gente mayor que también estudia en la universidad, ¿vale? Esa sería una forma de ver que la universidad es una gran desconocida, porque no solo forma, independientemente de la edad del alumno, también investiga. Y cuando digo investiga, es que su personal docente, que también es investigador, logra avances científicos. Y en España esto ocurre, y en concreto en Madrid ocurre, ¿vale? Aquí comparto panel con otros dos colegas de todas las dos universidades que no creo que niegue lo que estoy diciendo. Hay muy grandes investigadores en esta universidad. Cuando la Autónoma se crea hace algo más de 50 años,
Dicen los que por aquel entonces estuvieron en su fundación que cuando buscaron a los profesores, no buscaron a profesores universitarios, buscaron a investigadores. La idea de fondo es formar a gente no leyendo la investigación de otros, sino formar a gente con tu propia investigación. Que la conoces de primera mano, incluso al estudiante le puedes hacer partícipe de esa investigación. Por eso probablemente la autónoma tiene ese marcado carácter investigador. Pero no solo la universidad forma, no solo investiga, sino que además, y ahora por ley con la LOSU, transferimos ese conocimiento, hacemos cantidad de acciones que impulsan y promueven la innovación propia y externa. Pero esto no lo conoce tanta gente, ¿vale? Otra forma de decir si la universidad está preparada, una de las grandes palabras es: ¿la universidad tiene puentes o prepara puentes para colaborar con la sociedad? Yo que esto lo vengo oyendo hace unos cuantos años, un día me paré a ver cuál era la ciudad que más puentes tiene. Y según los resultados que dice Internet, es Hamburgo, 2.500 puentes. Y dices, tela, ya que tiene puentes Hamburgo, 2.500 son muchos. Pues las universidades tienen más. En el caso de la autónoma hay 3.000 investigadores. Cada uno de ellos es un puente en su actividad docente, investigadora e innovadora, con su entorno, con la sociedad con la que se relaciona. Hace cosas. Y cuando digo cosas es que hace muchas cosas. Y además de todo el personal de apoyo y que promueve y asesora que estas cosas ocurran. Volviendo al tema de qué hace la universidad, pues esa formación, ¿no? Y cuando pensamos lo que decía, los jóvenes, la formación reglada, las carreras, los grados, los másteres oficiales, y ahí están. Y ahí se puede achacar a la universidad, sobre todo a la pública, que es un poco no reacia al cambio, sino lenta en responder a las nuevas necesidades formativas que el tejido empresarial puede demandar. Pero también es probablemente por la propia regulación de cómo se acreditan esas titulaciones, que no son fácilmente cambiables, aunque se pueden cambiar y requieren su tiempo. ¿Cómo responde la universidad a eso? Pues generando otro tipo de formación que no es la reglada, la formación continua. Y dentro de la formación continua de larga duración o de corta duración, puede ser máster propio, cursos de corta duración, microcredenciales, que son formaciones muy pequeñas pero muy reconocidas en el ámbito europeo, e incluso formación, ojo a la palabra, in company, formación a medida para compañías, para sus trabajadores, en el que no solo la universidad lanza un programa formativo porque el profesor de turno piensa que eso puede ser interesante, no, porque la empresa nos demanda una formación concreta en unas habilidades específicas. Aquí el mundo digital, pues no voy a contar a vosotros lo que esto supone, ¿no? Y ahora con el tema de las inteligencias artificiales, todo el mundo quiere tener una IA en su negocio, en su casa. Yo digo que lo máximo que hemos conseguido por ahora, ser más efectivos, es en conseguir formar diptongos con la I y con la A, en meter palabras, en el mundo de la pedagogía, de cualquier historia que tenga una IA de por medio. Pero sí que es cierto que cada vez se desarrollan más actividades y se forman y cualifican a personas o recualifican a trabajadores para que puedan también asumir o liderar esos cambios, esas transformaciones que desde el Ministerio Carla comentaba, son ya no solo necesarios, son imprescindibles si queremos seguir estando y compitiendo también en el mundo empresarial. Pero la universidad no solo forma, lo que decía, la universidad también investiga y hace nuestras propias investigaciones. Oye, pues me gusta conocer por qué el pato azul migra en verano, pues, oye, yo creo que es importante, pero también me gusta saber cuál es la previsión microeconómica de este sector en el próximo año, porque en función de eso el decisor podrá tomar una decisión que impactará en el tejido empresarial, en el tejido productivo, en los impuestos, en cantidad de cosas. Y ahí entramos en los procesos de innovación, cómo la universidad colabora, incluso presta servicios a otras entidades, normalmente entidades privadas, pero también entidades públicas, en el que el conocimiento que la universidad genera o puede generar no se quede encerrado en el ámbito de la universidad, sino que con otros nos llegue egoístamente a todos como ciudadanos. El ejemplo típico, si un investigador de una universidad descubre la cura del cáncer, no nos vamos a parar en publicar qué se ha hecho, sino, oye, que se fabrique la cura para que la gente se cure del cáncer, ¿vale? Y esos procesos de innovación que pueden ser propios con la investigación que desarrollamos en la universidad, ojo, o a demanda, la investigación que la empresa nos pida, a lo mejor no tiene la capacidad de investigar en todos los campos o desarrollar
aparatos que ya tiene la universidad, tipo acelerador de partículas. No te compres un acelerador si ya hay uno aquí, ¿vale? Podemos hacer la investigación de innovación para terceros, no solo para la propia. Y todo eso revierte en el sistema en el que las universidades llevan, no ahora, llevan 40 años haciéndolo. O sea, lo que venimos pensando en el relato de que, hombre, que estamos un poco atrasados, que el mundo anglosajón, la colaboración universidad-empresa, Silicon Valley, que aquí venimos más tarde. Es cierto que llegamos más tarde, pero es cierto que llegábamos más tarde, pero empezamos hace 40, 50 años, que ya tenemos un recorrido, tenemos un camino y tenemos mucho hecho. Por tanto, la universidad está capacitada para colaborar con la sociedad, con las compañías en cuestiones de talento. Sí, y lo lleva años demostrando. Y cuando digo talento, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de decir que normalmente la empresa cuando dice quiero talento en la universidad, lo que está realmente pensando es quiero contratar los mejores estudiantes que acaban de terminar sus estudios. Cuando yo lo que digo siempre es que, ojo, evidentemente eso debe seguir ocurriendo, pero probablemente el talento de la universidad no está en los estudiantes, sino está en los profesores que los están formando. Ellos son los que tienen realmente el talento, los años de experiencia, una investigación contrastada, un rigor que pueden aplicar en ayudar a terceros a que esto ocurra. Ahora, y lo vamos a ver con las intervenciones del resto de compañeros, la digitalización, la inteligencia artificial, el mundo TIC, es algo que entró hace años. O sea, seguimos diciendo las nuevas tecnologías, pero no porque no sean nuevas, no, es que la tasa de mejora, la tasa de nuevas cosas es increíble. O sea, hasta hace poco hablábamos de blockchain y las criptomonedas, antes de la quantum computing, ahora estamos con el tema de IA, las IA generativas. Esto es algo que no para. Y la universidad debe de estar, y debe de estar evidentemente de la mano con la sociedad, con el tejido, con qué se necesita, no solo a nivel de desarrollo de productos o servicios, sino a nivel, oye, qué tipo de trabajador necesitas, qué competencias hay que hacer. Y dentro de eso las universidades tienen esa capacidad de poder asumir la formación de esas personas, porque evidentemente nos interesa a todos que tengamos sociedades más preparadas y tejidos más preparados significa que hay mayor riqueza en el territorio y todo nos beneficia. Y no quiero tampoco dejar de pasar la oportunidad de decir la universidad y la empresa deben de estar más conectadas. Lo último que diría es más todavía. Después de todo lo que hacemos, si es que hasta encima creamos empresas. O sea, esta mañana tengo una junta de socios de una empresa, mañana tengo otra. O sea, en las universidades también creamos empresas. Basta ya de este mito que la universidad está separada de la sociedad o del mundo empresarial. Al contrario, estamos muy metidos, tanto que hasta creamos empresas. Creo que me callo por ahora para dejar tiempo al resto. Clarísimo, Iván. Además, muy estimulante y muy positivo. No, por supuesto que la universidad se mueve, se hacen cosas en el ámbito de la capacitación, que es de lo que ahora pues, estamos ocupando. Pues hay muchas están proliferando, como decía Carlos también, pues unas titulaciones o todo el tema de la formación continua a lo largo de la vida, ¿no? Donde España lamentablemente está muy por detrás de los organismos promedio europeos. ¿Y los alumnos cómo responden los alumnos a estas formaciones de nuevo enfoque, a estos programas donde intervienen los docentes universitarios e intervienen también los expertos empresariales? Gustavo, tú eres el director de un máster de ciudades inteligentes, eres director del programa que impulsamos en la Complutense sobre sostenibilidad y digitalización. Tú, a lo largo de tu trayectoria, ¿cómo ves? ¿Cuál es la reacción de los estudiantes? ¿Ellos están contentos con estas nuevas fórmulas o son reacios o no les gusta? ¿Cuál es tu perspectiva? Muchas gracias, Antonio. En primer lugar, quería agradeceros a todos la oportunidad de venir a esta conversación, que me parece muy interesante y de poder aportar, pues desde nuestra experiencia, algo que enriquezca esta conversación, ¿no? Me preguntas por los estudiantes y por las personas que vienen, no solo estudiantes, sino también profesionales que vienen a nuestras formaciones y bueno, pues la verdad que todos buscan cosas distintas, ¿no? Entonces, antes de eso, quiero como hacer algunas reflexiones en relación al papel, digamos, de la universidad en cuanto a formación y la variedad de formación que tiene, ¿no?
Yo creo que la universidad, en primer lugar, lo que trata es de proveer una formación integral de conocimientos sólidos, sobre todo a través de los grados y másteres, sobre los que luego se pueda desarrollar una habilidad más específica. Y es importante partir de este punto de partida. No es una formación profesional, que también, pero para eso está la propia formación profesional. Si yo pienso, si muchos de nosotros pensamos lo que nos ha dado la universidad a nivel de cultura, de bagaje, de pensamiento estructurado, va mucho más allá de esto que a veces llamamos skills o del aprendizaje más práctico y aplicado. Va mucho más allá de buscar el lugar de uno mismo en el mundo profesional, desde mi punto de vista. La universidad en mayúsculas, quiero decir. Y eso nos quiere decir que no se trata solo de aprender metodologías o herramientas emergentes, software específicos, todo esto va cambiando año tras año, ¿no? Y es innegable que la formación actualmente tiene que ser continua y que estamos todos, desde la gente que entra ahora hasta también los que llevamos años en el mundo profesional, obligados a renovar nuestro conocimiento pues año tras año, ¿no? En cuanto a qué debe dar la formación y cuál es el papel de la digitalización y del nuevo talento digital, yo voy a contar brevemente una anécdota que cuento también a los estudiantes de nuestro diploma en sostenibilidad y digitalización. Yo soy arquitecto, como has dicho, y urbanista, y yo siempre les pongo un ejemplo a mis estudiantes que tiene que ver con un taller que hicimos precisamente con unos compañeros del CEU, con el cual nosotros fuimos con un número, con varios drones a sobrevolar una zona para sacar un modelo digital, pero en un momento dado decidimos dividir el grupo en dos. Un número de estudiantes iba conmigo a volar el dron, a sacar las fotografías que nos iban a permitir hacer luego el levantamiento 3D, y otros iban con otros compañeros de arquitectura a hacer dibujo al natural, que así lo llamamos. Es decir, se sienta una persona en el mismo lugar con una libreta y un lápiz y empieza a dibujar el lugar, que era una plaza. Cuando volvimos a clase hicimos nosotros nuestro levantamiento del 3D absolutamente preciso, un gemelo digital, por eso se llama, nos valía muy bien para lo que queríamos hacer después, pero les preguntamos a los dos grupos cómo era el lugar. La gente que había venido conmigo no era ni capaz prácticamente de describir el lugar, de dónde venía el sol, qué fachada, por ejemplo, de los edificios de la plaza tenía toldos para protegerse del sol, dónde estaba concentrada la gente, en qué parte a lo mejor estaban jugando los niños. Un desconocimiento absoluto, una falta de, digamos, de entendimiento del lugar absolutamente increíble, mientras que los que habían dibujado al natural habían recorrido con su mirada todo el espacio, sabían perfectamente la lógica del propio espacio, la relación que había entre la sombra, el sol, los toldos, dónde se ponía la gente, etcétera, y a lo mejor el dibujo podía ser mejor o peor, ¿no? Para mí es una anécdota clave, porque a mí me ayuda siempre a ubicar cuál es el lugar de lo tecnológico y de lo digital en la formación de una persona. Es innegable que ahora mismo en las formaciones que tenemos, por ejemplo, que es la que más conozco, de arquitectura de urbanismo, sigue siendo necesario dibujar a mano, porque no hay nada que sustituya muchas veces a la mirada, a la atención, al recorrer un lugar con un lápiz para tratar de entender todo. Y luego podemos aprender a manejar drones, podemos hacer gemelos digitales y podemos utilizar la última tecnología. Pero para mí eso es universidad. Lo demás se puede aprender también luego después, pero la lógica, los pensamientos más sólidos también tienen que ir de la mano con la universidad. Nosotros también desde la universidad, y ya voy más concretamente a lo que hablamos, creo que estamos en ese reto y los estudiantes pues acogen programas que tienen un carácter muy distinto. Por ejemplo, ahora mismo en la Complutense, igual que en otros, estamos lanzando nuevos programas, ¿no? Que están tratando de dar un poco de formación sobre cosas novedosas que en los últimos 5 años han irrumpido. Pues tenemos un nuevo máster, obviamente, en inteligencia artificial, otro en Big Data and Data Science también, que tiene un contenido muy fuerte de inteligencia artificial, el propio máster que dirijo yo de ciudades inteligentes y sostenibles. Bueno, pues nuevos programas que tratan de introducir todo lo digital y lo tecnológico en sus programas de manera siempre muy renovada. Por otro lado, trabajamos mucho con empresas con prácticas externas. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carla Redondo antes, ¿no? Que sería muy interesante tratar de introducir estas prácticas externas en estadios más intermedios de la formación, incluso no esperar al final. A veces es difícil también que en las propias empresas lo acepten, porque cuanta menor formación tienen, digamos, pues más tiene que aportar la propia universidad en cuanto a, empresa en cuanto a acompañamiento y formación. Entonces ese es un reto también, porque desde la universidad se puede tener la voluntad, pero luego tiene que haber un equilibrio, ¿no? En el que también para la empresa pueda tener sentido, pero es una idea excelente.
Comparto también lo que ha dicho mi compañero Iván anteriormente. Nosotros desde la universidad trabajamos mucho con las empresas y los estudiantes también a través de los proyectos de transferencia de conocimiento, mucho artículo 60 que nos encargan las empresas privadas o el propio sector público, y yo mismo tengo habitualmente proyectos de este tipo que hacemos para el ministerio, para cualquier empresa, y muchos de mis estudiantes también colaboran conmigo en este tipo de trabajos, que también es una aproximación al mundo profesional a partir de esta transferencia que se trata también de impulsar de manera muy potente desde la universidad. Por supuesto, tenemos continuamente invitados que son conferenciantes, que tienen con nosotros seminarios, mucha gente que no pertenece, digamos, al profesorado universitario y que dan también siempre una visión pues, muy complementaria a la que tenemos nosotros. Y luego, como habéis señalado, pues a través de la formación continua o permanente, como el diploma que hemos lanzado junto a VAS en sostenibilidad y digitalización, que yo creo que cubre una demanda emergente. Entonces, Antonio me preguntaba antes cómo reaccionaban los alumnos. Pues en este caso, por ejemplo, yo creo que han salido muy contentos porque hemos tratado de cubrir un pequeño hueco, un gap, en el tipo de formación que se ofrecía. Por un lado, hemos dado con un diploma que tiene una duración intermedia, que no es un máster especializado para profesionales, es decir, no necesita hacer un hueco tan grande en el calendario, en la agenda de las personas, pero tampoco es una colección de seminarios o no es un webinar aislado, sino que es un diploma de 150 horas con un formato híbrido que facilita mucho a la gente el poder asistir de manera presencial o de manera online, flexible también en el calendario, con un horario muy compatible con la vida profesional. Y también en estos diplomas, pues nosotros en formación permanente podemos invitar y podemos, digamos, formar el propio programa con profesionales de la empresa privada y de otras instituciones, y esto nos permite que sea muy dinámico. O sea, gente que no tiene a priori nada que ver muchas veces con la universidad, tiene su primera experiencia docente en este tipo de programas y funcionan muy bien. Y los estudiantes, bueno, nosotros cuando cerramos unas mesas redondas, el primer diploma del año pasado, pues fue un éxito porque para ellos fue, yo creo, algo muy valioso. Es decir, gente que, por ejemplo, en el mundo profesional se quiere renovar, pero no puede hacer un máster o tampoco puede simplemente satisfacer lo que necesita a partir de pequeños webinars, ¿no? Pues yo creo que eso cada vez es más demandado porque nosotros estamos viendo que en el mercado profesional continuamente hay que renovarse y muchas veces uno no puede hacer este tipo de parones. Es decir, esa actividad formativa tiene que ir de la mano con nuestra vida profesional. No hay que hacer un hueco, sino que tenemos que hacer pequeños huecos cada año de nuestro trabajo para poder ir actualizándonos. Y ese es el tipo de programa, yo creo, que tiene que ofrecer también la universidad. Fantástico, José, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado de la perspectiva del ministerio, hemos hablado de las universidades, de los estudiantes. Vamos a movernos de ello y vamos a hablar de la empresa, ¿no? De cómo desde el mundo de la empresa, o cuál es la perspectiva, ¿no? Desde el lado, digamos, de los profesionales de la empresa privada, qué pueden aportar al ámbito universitario en esta nueva era de nuevos conocimientos, sobre todo, claro, en lo que más nos ocupa aquí, que son los temas más técnicos o de vanguardia, Fede. Bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias también por estar con mis compañeros aquí en el webinar y todos los asistentes que están participando en el mismo. Pues mira, me quedo un poquito con la reflexión también de Gustavo. Yo traía aquí preparado un par de notas. Tuve la semana pasada, justo se graduó mi hijo mediano en segundo de bachillerato y en el discurso de graduación hubo una frase que me encantó, que dice que la educación es lo que queda después de que uno olvida lo que ha aprendido en la escuela, ¿no? Y un poco es lo que decía Gustavo, ¿no? O sea, lo primero de todo es lo importante que es la educación, no solamente desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos, ¿no? También me gustaría sacar aquí otra reflexión, ¿no? Que es de uno de los libros de Xavier Marcet, que es Management del Sentido Común, que dice que prácticamente estamos pasando de un cambio de la era del conocimiento a la era del razonamiento, ¿no? Es decir, tenemos a golpe de un prompt cualquier tipo de acceso a cualquier tipo de conocimiento y ahora pasamos a tener esa capacidad de saber qué preguntar, ¿no? Y todo esto también inmerso, y voy ya de lleno a tu pregunta, Antonio, inmerso en discernir el valor de la tecnología como valor, más que el usar la tecnología, si me permitís, para hacernos vagos, ¿no? Y eso es un poco donde está ahí el equilibrio, ¿no? Y ya contestando a tu pregunta más concreta, Antonio,
pues realmente, fíjate, mira, yo estoy notando como que la relación entre la universidad y las empresas está yendo hacia modelos para mí más holísticos, ¿no? Yo cuando empecé hace 25 años en todo el mundo de profesional, a lo que estaban muy acostumbrados es al típico selección de los mejores currículum que terminaban la carrera y esa, digamos, lucha por el talento de los mejores currículum para que se incorporaran en las empresas, ¿no? Y luego, por otro sentido, también, pues el típico modelo en el que, bueno, pues las empresas dábamos un espacio donde había una serie de prácticas, donde, bueno, pues prácticamente pues, sería el primer espacio donde un estudiante pues tiene su primera experiencia práctica, ¿no? Hemos cambiado los modelos, ¿no? Por poner uno en valor, Antonio, que este es muy conocido para ti, pero bueno, pues el título propio que hemos diseñado desde la Universidad de Bath, ¿no? Que me acuerdo al final, Antonio, que si bien recuerdas que estábamos en conversaciones, ¿no? De, oye, el cambio de disrupción que va a suponer todo este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Por ponerlos en números, pues un estudio de McKinsey dice que en el año 2030 digamos, el impacto que tendrá la inteligencia artificial será aproximadamente el PIB del Reino Unido, es decir, el 3,5% del PIB mundial, ¿no? Lo cual significa que pues hay una gran disrupción que impacta en todos los sentidos, ¿no? No sé si conocéis pues, las grandes inversiones que están haciendo las compañías americanas alrededor de esta tecnología, pues llevando inversiones de varias decenas de billones de dólares, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y entonces en la conversación decíamos, ¿por qué no cambiamos un poco y hacemos push desde la universidad y desde la empresa a proponer un título propio que entendemos que va a ser la necesidad que van a tener los profesionales dentro de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, de ahí surge una primera iniciativa y modelo de colaboración con la universidad en la que, bueno, pues una magia o un regalo, como le suelo decir yo a Antonio, que es Bath University, une, digamos, y propone al CEU San Pablo en este caso, pues un elenco de profesores que están continuamente en su día a día resolviendo casos de uso en distinta índole, en distintos sectores y en distintas compañías, ¿no? Con lo cual eso es para mí un regalo que se le puede dar a todos los estudiantes que estén queriendo participar en el título, ¿no? Y luego también me gustaría sacar un segundo más a nivel profesional mío, como has mencionado tú, Antonio, pues soy CEO de una empresa de transporte. De hecho, me quedo también, Gustavo, con tu referencia por lo que has comentado de todo lo que estás haciendo alrededor de Smart Cities, etcétera. Porque efectivamente uno de los grandes retos para nosotros es, digamos, la evolución de la movilidad alrededor del mundo de los datos y la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces eso lo hemos articulado a través de un acuerdo con la Universidad Carlos III, en el que lo que nosotros estamos intentando fomentar es un modelo completamente holístico, ¿no? Es decir, nosotros al final contamos con el conocimiento de doctorados que tienen muchísimo nivel de especialización y tienen poco conocimiento del dominio. Nosotros lo que le damos es el conocimiento del dominio pues para darle diferentes casos de uso, y con eso lo que hacemos es generamos el valor de lo que la compañía necesita. En este caso hemos empezado con un pequeño estudio de gestión de la demanda que prevea, digamos, el número de pasajeros y kilómetros a 10 años, con lo cual tiene enorme beneficio para la compañía de trabajo, y además hemos generado pues, un ecosistema de 6 u 8 doctorados que tienen un expertise muy alto en datos de movilidad, lo cual permea en generar cátedras o en generar acciones formativas que a su vez puedan dar contribución a las personas que estén interesadas, digamos, en esta materia, ¿no? Entonces, al final, estos modelos son muy holísticos en el sentido de que la empresa da, la universidad da, pero todos recibimos en mayor o menor medida, ¿no? De hecho, aquí hay un libro que me encanta que es de Satya Nadella, el presidente de Microsoft, ¿no? que dice, básicamente, habla de las relaciones net zero, ¿no? Que es que tú en una relación tienes que producir el mismo valor que el que tú recibes, ¿no? Pues este es un poco el modelo en el que tenemos que intentar establecer el acuerdo o los modelos con la universidad y la empresa, ¿no? Y luego, por dejar un legado aquí o una conclusión, lo primero es que lo veníamos hablando antes en el previo de la reunión. Bueno, aquí estábamos en el Club de la Autónoma, el Club de la Politécnica, pero lo que sí quería poner en relieve o en valor es el valor de la Universidad Española, que es un valor que no somos capaces de percibirlo, ¿no? O sea, no sé si somos capaces de percibirlo, pero tenemos una de las mejores universidades de todo el mundo, ¿no? Y luchan por nuestros médicos, por nuestros ingenieros a nivel mundial, ¿no? Porque todo esto ya tristemente pues, ha convertido en que la lucha es a nivel mundial y un ingeniero en España está trabajando para una empresa americana desde Málaga, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo.
Pero por otro lado también querría dejar dos reflexiones no tan positivas como la de la universidad, sino la primera es el trato que damos a todos esos doctorados con los que realmente trabajamos, como he comentado antes, en la Carlos III, donde realmente pues, sus condiciones laborales para mi gusto, es decir, su sueldo, por decirlo de una manera cuantificada, no está alineado con el valor que aportan a la sociedad. Y eso es una declaración que yo quería poner un poco de manifiesto aquí, ¿no? Que es, estas personas generan mucho valor y me encuentro con que su sueldo es comparativamente inferior al de la empresa privada, ¿no? Y el segundo es pues un alegato un poco a Europa, ¿no? Que yo creo que fomentando un poco estas inversiones en estructura, en tecnología y en innovación, pues podemos competir de igual manera con el resto de sociedades, ¿no? Porque al final si caracteriza mucho a los europeos en general y a los españoles en particular es la enorme capital intelectual con el que contamos, ¿no? Entonces, pues también dejar de manifiesto el que a ver si de alguna vez pues, la Unión Europea también se pone firme en sus políticas para permitir un entorno de mayor competitividad con el resto, ¿no? Bueno, la verdad es que qué interesante. La verdad es que hay conversaciones donde uno piensa, bueno, si tuviéramos toda la tarde, ¿verdad?, para seguir opinando. Bueno, yo no sé si alguno de los, porque nos quedan como máximo 15 minutos para terminar la sesión, no sé si alguno de vosotros tiene algo que contrapuntear antes de alguna reflexión que le haya surgido escuchando a otros compañeros, para no ser yo el que... Si alguien se arranca, voy a ver si hay alguna... No me anime, que como me arranque yo no hablan. No, la verdad es que, a ver, si nos paramos y nos damos cuenta, ya solo el mero hecho de proponer un webinar de este estilo en el que se muestra claramente que hay mucha preocupación en tener una capacitación digital o no digital, en el que la colaboración entre el mundo de la academia y las empresas sea no solo constante, sino continua, porque yo creo que siempre es beneficiosa y productiva, da pie a que nos demos cuenta que realmente es un tema que no solo nos ocupa, sino que nos preocupa y que está ahí, e incluso que la sociedad demanda. Si la universidad está algo para dar respuesta incluso a los propios presupuestos públicos que sirven para que las universidades, al menos las públicas, estén ahí. Es decir, tenemos un porqué estar. E incluso un porqué no desde el punto de vista defensivo. Oye, la universidad tiene que defender su posición en un momento que los presupuestos menguan o no son como nos gustaría, sino que la universidad es necesaria. Al igual que es necesaria el tejido empresarial, al igual que es necesario la economía familiar, al igual que es necesario cualquier historia. Y grosso error haríamos en intentar individualizar cada uno de estos actores en un mundo en el que estamos todos juntos. El ser humano, si algo se caracteriza, es que socializamos desde las cuevas hasta ahora. Y esas socializaciones en todos los sentidos y en todos los aspectos, en la relación empleado-empleador, en la relación entre compañeros, en la relación de educación. Educación, por cierto, os recuerdo que no solo es la adquisición de competencias de un instructor, sino también es un sinónimo de cortesía. Curioso, ¿no?, la importancia que tiene la educación. Por tanto, ¿esto es necesario? Claro que sí. ¿Que sigamos diciendo que es necesario? Yo creo que también. Por tanto, para mí es un lujo compartir panel con todos vosotros y que estas cosas sigan estando en el relato y en el discurso. Y pensamos incluso en una cosa. Fijaros que cuando diseñamos, claro, al final, como decía Carla al principio, ¿no?, yo creo que la base de la prosperidad de cualquier país pues, están las personas, ¿no? España, pues nosotros no vivimos del petróleo ni no tenemos materias primas, es el talento. Y cuando se diseñan todas estas estrategias, cuando se sofistican los planes formativos, cuando ponemos alto énfasis en la formación, nosotros el otro día tuvimos un evento donde focalizamos el tema de las personas con discapacidad. Y me surgía la duda, ¿no?, de si muchas veces pensamos en todos, ¿no?, de si a lo mejor no estamos o
digamos, no empleamos el tiempo debido en pensar que los programas sean accesibles, los formatos accesibles, como la nueva europea de accesibilidad, ¿no? Yo creo que hace falta un plus de sensibilidad social en todo este recorrido del desarrollo del talento para, digamos, evangelizar también sobre esta necesidad de nuevos conocimientos, de formación continua y de verdad que sea también más inclusiva, ¿no? A personas con discapacidad o a personas sin recursos, porque muchas veces los programas, estos que son fruto de la colaboración pública-privada, aunque ambas, claro, muchas universidades no tienen ánimo de lucro, ni siquiera muchas universidades privadas tienen ánimo de lucro. Las empresas cuando hacen estas pruebas no persiguen ánimo de lucro. Podríamos hacerlo más fácil, mejor, más barato, o no se apunta a los estudiantes porque sigue siendo caro estudiar. No sé si tenéis alguna idea para cerrar en estos temas. Nosotros, por la parte del Ministerio, uno de los ejes principales es atendernos en las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. O sea, esas personas que igual les cuesta por distintas circunstancias, pues acceder a estos cursos o estas capacidades de cualquier nivel, ya no solo universitario. Y sí que hay un eje centrado que está desarrollándose precisamente a través de Red.es, por ejemplo, en colaboración con fundaciones como la ONCE, ¿no? Donde se están desarrollando cursos especialmente para estas personas y hacérselo fácil. Y la verdad es que están teniendo mucho éxito y son programas que se puede decir verdaderamente bonitos, que te sientes muy orgulloso como parte del Ministerio y de la Administración de desarrollar este tipo de programas. Luego también quería rescatar otra idea que se mencionaba antes de todo lo que se hace en la universidad y poder... Dios, Carla, no te congeles ahí. Se ha congelado. Que quizá pequemos sido amplio o una administración. Ya, perdón, me he dado cuenta. Digo, de tener más visibilidad. O sea, de dar más visibilidad a todo lo que hacemos. Y sí, que teníamos perdido, se había congelado la imagen. Sí, no, estaba rescatando una idea que se decía antes de todo lo que se hace en la universidad. Ah, ok. Pero que no se conoce, ¿no? Claro. Toda la investigación, todo el talento del profesorado, todo. Entonces ahí es fundamental, yo creo, este tipo de conversaciones y diálogos también para darlo a conocer y conectar la colaboración desde tanto el Ministerio como desde INCIBE se han lanzado por los programas de cátedras de investigación de inteligencia artificial, de ciberseguridad, donde se colaboran los centros de investigación, las universidades para desarrollar esos proyectos de futuro para aplicar en el presente y dárselo a conocer y dar soluciones que al final sean útiles para toda la sociedad. Entonces creo que también tenemos que hacer, ¿no?, esos deberes nosotros mismos de trabajar más en dar a conocer todo lo que se hace y que al final de todo eso que se hace se construya algo útil para todos. Digo, Carla, continúa un poco tu relato, que es cierto, tenemos que dar a conocer, pero no sé si es más o distinto todo lo que hacen. ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente la ciencia no es algo percibido por la ciudadanía como algo necesario. Tú ves cualquier programa, incluso de televisión, que ahonde temas tecnológicos o temas científicos y su visibilidad no es tan grande como otro tipo de temas que tienen más aceptación por el público en general. Probablemente sea porque no sabemos transformar un diálogo que estamos muy acostumbrados que sea interpares en las publicaciones, en los papers, o que realmente no somos conscientes de que no toda la transmisión del conocimiento es difusión del conocimiento. O sea, tenemos que saber explicar lo que hacemos. Os pongo un ejemplo. Y este ejemplo, pues Gustavo tendrá miles y Federico seguro que también. O sea, las universidades tienen patentes y las universidades no hacen patentes porque quieran ser los que tienen más medidas en el pecho, sino, oye, que fruto de la investigación que hacemos, pues alguna la podemos proteger y una fórmula de que esto llegue al mercado es que la empresa que luego la explote pues tenga cierto monopolio en su explotación, ¿vale? Y todas las universidades tenemos nuestras historias de éxito, nuestros ejemplos. Por ejemplo, en Madrid, en Tres Cantos, hay una fábrica de una multinacional japonesa que vende, que es la única fábrica a nivel mundial de un medicamento de terapia celular, que es una patente de la Autónoma y hay otra del CSIC. Y en España se produce el único medicamento a nivel mundial
de esa patología, que trata con bastante efectividad esa patología. ¿Lo comunicamos? Pues probablemente sí o probablemente mal. Pero ¿dónde están las noticias científicas? ¿En la parte de la expansión en economía? ¿En la parte de cultura del país? O sea, tampoco tenemos un canal o un espacio específico para hablar de investigación e innovación o para hablar de desarrollos tecnológicos o cosas. No lo sé. Es difícil. No sé cómo lo veis, Gustavo o Federico, que también lo vivís. O sea, lo que se hacen en vuestros centros, si esto se transmite para el ciudadano del día a día. No, yo estoy muy de acuerdo contigo, Iván. O sea, al final yo lo que percibo muchas veces es que efectivamente estamos muchas veces con los discursos de la necesidad de tener ingenieros, la diferencia que hay, fruto también del informe que hacen, ¿no? en Basque University o en la Fundación BAS del tema de talento digital. Y hay muchos mensajes que no calan a la sociedad, ¿no? Al final vivimos en otros mensajes que calan mayor, ¿no? Pues los temas políticos que nos inundan, los temas internacionales que nos inundan, los temas deportivos, si me apuras, incluso que nos inundan. Y es verdad que hay falta de concienciación en mucha parte de la sociedad, ¿no? De entender el valor que esto aporta, ¿no? Pero vamos, dicho esto, efectivamente, yo estoy convencido de que en este cambio de era, porque al final no deja de ser un cambio de era, ¿no? Es decir, estamos viviendo un poco el final de la era de la industrialización. Y en este cambio de era, lo que más importancia cobra es el capital humano, el capital intelectual, ¿no? O sea, al final, yo muchas veces digo en las compañías que se mide por KPIs financieros, ¿no? Que si el EBITDA o el ingreso, pero realmente lo tengo muy claro. En las compañías yo las mido por el capital intelectual, y cuanto mayor capital intelectual tengas en las compañías, mayor valor vas a tener a medio o largo plazo, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente hay que cuidar, ¿no? Y probablemente comunicar también, ¿no? Porque también hay también aspectos donde yo creo que hacemos grandes campañas de marketing alrededor de ciertos productos y servicios, pero deberíamos de fijarnos también en cómo comunicar todas estas cosas que tú has mencionado para que lleguen de alguna manera a la sociedad, ¿no? Gustavo, si quieres, cierra tú. Sí, yo tenía una reflexión también que toca algunas de las cuestiones que se han dicho ahora y tiene que ver con que esto también es un esfuerzo colectivo. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaste antes, Antonio. Las empresas que están tratando de dinamizar esta cooperación con las universidades, desde luego no lo hacen desde el ánimo de lucro, y a la vez yo creo, como ha dicho antes Carla, las instituciones también públicas están impulsando muchos programas para tratar de generar ese ecosistema de formación y en lo digital que permita que todos nos estemos renovando continuamente. Entonces, habéis hablado también del pago, es decir, por ejemplo, los diplomas que estamos sacando ahora económicamente no son muy caros. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dispuestos a sacar una formación que pueda afrontar la gente en su día a día. Es decir, que no va a ser algo excepcional, que sea un parón, como antes un máster, etcétera, sino que siempre va a haber que estar haciendo este tipo de formaciones. Por lo tanto, tienen que ser asequibles y, por otro lado, las propias empresas, desde esa lógica también de conveniencia, pues también lo tienen que hacer, ¿no? Porque saben que es la mejor manera de seguir también manteniendo a su propio personal, yo creo que actualizado y renovado en cuanto a lo tecnológico. Por lo tanto, yo creo que esto es un interés que nos atañe a todos y que desde las universidades, desde las empresas, todos estamos tratando de adaptarnos a esta transformación tan rápida y de lanzar programas que sean muy rápidos, muy asequibles y en las que todos, digamos, el sector público, el privado, la empresa, la universidad, estemos cooperando por igual. A mí también, por ejemplo, yo desde el propio profesorado, de los propios docentes, nos viene muy bien. Son espacios para nosotros de renovación absoluta, de conversación con colegas profesionales, etcétera, con lo cual tampoco lo hacemos con un interés que sea económico en absoluto, tampoco para nosotros suma mucho más a nuestra carrera académica, sino que yo creo que al final es algo que nos interesa a todos y que ese espíritu colaborativo, de alguna manera, yo por lo menos en los proyectos en los que me estoy involucrando, se respira. ¿Sabes? No sé, en cómo los estudiantes yo creo que lo reciben, los ponentes, como de manera voluntaria muchas veces acuden a encuentros como este, que al final nos enriquecen a todos y bueno, pues yo cierro también con el agradecimiento a habernos invitado a esta conversación
Y bueno, pues espero que sigamos todos en esta conversación continua en uno u otro lugar. Pues por supuesto, construyendo el país entre todos. Pues muy agradecido a Carla, Iván, Gustavo, Fede, a todos los que nos habéis acompañado y nada, nos vemos próximamente en alguna otra sesión. Muchas gracias. Despedimos la sesión. Muchas gracias. Muchas Gracias. Hasta luego. gracias. Adiós.